fabricación y diseño de aviones no tripulados, de satélites. En el caso de las humanidades, particularmente del estudio y desarrollo de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas. Entonces van muy avanzados esos proyectos. Ya habrá oportunidad de seguirlos presentando una vez que tengan resultados que se puedan mostrar aquí en la mañanera y obviamente en todos lados. Bueno, pues en otro tema, el mismo tema también de la inteligencia artificial. Hace un par de días, bueno, no es hace un par de días, hace unas semanas, el Tecnológico de Monterrey lanzó la convocatoria para el concurso Tech Prize 2025, una iniciativa que busca soluciones innovadoras para cerrar la brecha de habilidades laborales en América Latina, el Caribe, mediante el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues aquí la pregunta es cómo pueden los trabajadores de la región aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar habilidades. Aquí, en una ocasión previa, yo le pregunté sobre la regulación de la inteligencia artificial que está avanzando ya en el Congreso, y también la SEP está planteando que las instituciones de educación superior incluyan a la inteligencia artificial en sus contenidos y que hagan capacitaciones. Aquí, ¿usted cómo consideraría que las empresas, las pymes, las MIPYMES, las instituciones, pues tengan esa capacitación para poder aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial? Recuerden que en el Plan México puse un punto que está desarrollando en este momento Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Rosaura de Ciencia, porque el objetivo es crear el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene muchas aristas. Tiene que ver con educación, tiene que ver con desarrollo tecnológico, tiene que ver con desarrollo de programas abiertos, varios temas. Ya lo presentaremos aquí más adelante. Y bueno, en ese sentido también la secretaria de la CECITI, la doctora Rosaura Ruiz, se reunió en la tercera cumbre académica y del conocimiento de la CELAC y la Unión Europea, en un mundo pues con una polarización tan tremenda y con lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos y todo eso. ¿Cómo este tipo de reuniones y muchas más usted considera que pueden ayudar a que haya más intercambios con los alumnos, a que pues por ejemplo Singapur mandó recursos humanos para fortalecerlos y tener después? ¿Cómo se va a fortalecer toda esta parte del conocimiento y también de los recursos? Porque pues hacen falta recursos para la ciencia. Estamos trabajando en varias áreas que lo hemos mencionado aquí y vamos a ir mostrando los resultados poco a poco. Uno de ellos es la educación media superior, el bachillerato nacional, con sus características regionales, y que lo está trabajando Tania Rodríguez, que es la subsecretaria. Otro tema es la educación superior, que también ahí vamos a presentar algunos temas nuevos, pero también la matrícula, ampliar la matrícula. Nuestro objetivo es que cuando termine el sexenio tengamos más de 300,000 lugares más en educación superior, con la Rosario Castellanos, las Benito Juárez, el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México principalmente, y las universidades que se quieran incorporar y que quieran participar, bienvenidos a este proceso, pero al menos 300,000 lugares más en educación superior, y eso está vinculado pues también con la investigación. Entonces sí estamos en ello y hay que dar más recursos, también lo sabemos, y estamos pues con estos proyectos estratégicos que he planteado. Gracias, presidenta. A ver. Gracias, presidenta. Buenos días, gobernador. Buenos días, funcionarios. Soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Traigo un tema, presidenta, del estado de Guerrero. Yo le voy a titular exposición como la crema de la pobreza en el siglo XXI en México. El estado de Guerrero cuenta con 8 albergues y 3 internados. Los albergues escolares rurales son centros destinados a facilitar el acceso a la educación primaria a niñas y niños de 6
a 14 años que provienen de comunidades dispersas o de familias con pocos niños en edad escolar. Ofrecen servicio asistencial, hospedaje, alimentación, vestuario, cuidado de la salud y recreación. También ofrecen servicios de apoyo educativo, es decir, actividades complementarias al proceso de enseñanza-aprendizaje aprovechando el tiempo libre. El internado es un espacio en el que las niñas y los alumnos de tercero a sexto grado, es decir, que tienen una edad que oscila entre 7 y 15 años de edad, viven y estudian ahí mismo. Hay varios albergues que se los voy a mencionar. El albergue 22, que está situado en Cirándaro de los Chávez Guerrero, con una capacidad y ocupación actual de 50 niños y niñas. El albergue escolar número 23, Amalia Vibresca, capacidad de ocupación 50 niños y niñas. El albergue escolar número 24, situado en José María Izazaga Guerrero. Albergue número 25, con capacidad actual de 50 niños y niñas. Albergue 26, con una capacidad de 50 niños y niñas, ubicado en el Alto del Camarón, Acapulco, Guerrero. El albergue número 27, que está ubicado en Tlacotepec, Guerrero, con 50 niños y niñas con esta capacidad. Y el albergue escolar número 28, Sor Juana Inés de la Cruz, también con una capacidad de 50 niños y niñas. El albergue número 29, Niños Héroes, ubicado en Coronillas, municipio de San Miguel, Totolapan, Guerrero. El internado número 20, ubicado en Coyuya de Catalán, Guerrero. El internado 21, ubicado en Tizla de Guerrero, Guerrero. Y el internado 12, ubicado en Alpoyeca, Guerrero. Presidenta, todos estos albergues pues se crearon en la época del general Lázaro Cárdenas y también presidente de la República. Pues hoy me he encontrado con la novedad de que, imagínese usted, el gobierno federal o estatal le dan 30 pesos a cada niño para que puedan puedan desayunar, comer y cenar. 30 pesos. Les dan 3 pesos mexicanos, o sea, una cosa como un cuarto de dólar, para los famosos domingos que a nosotros nos daban nuestros padres o nuestros tíos, que te daban tu domingo, 3 pesos. Y en días festivos, pues obviamente les quitan ese dinero de 30 pesos para que puedan desayunar, comer y cenar. Aquí el problema es que estos niños pues son rurales y sus escuelas o estos internados, por tener una asignación, no pertenecen ni a la escuela es digna, ni reciben tampoco la beca que todos los niños mexicanos reciben por acudir a las escuelas. Pues obviamente los libros, los uniformes, los tenis y demás. Estos niños, Presidenta, viven en el total olvido, porque pues 30 pesos para comer diario pues es terrible. Entonces quisiera saber si usted, como jefa del Ejecutivo, podría girar instrucciones para que se atiendan las necesidades de esos niños. Ya se vio a la SEP, que encabeza el titular de la misma, y a la subsecretaria, y dijeron que pues lo iban a ver. Yo creo que eso no es una cuestión de ver, es un tema de carácter de urgencia, Presidenta, porque son niños violentados, son niños que viven en las serranías apartadas de Guerrero, que no han sido atendidos durante más de 30, 20 años. Las cocinas son deplorables, los colchones donde duermen no se han cambiado desde hace 20 años, los sanitarios dejan mucho que desear, y pues no sé qué podríamos hacer o qué se podría hacer, Presidenta, para que la SEP los considere sus escuelas, los internados, que se consideren pues unas escuelas dignas de recibir el apoyo que todas las escuelas en el país reciben, y que estos niños también reciban el apoyo que los niños del resto del país gozan. Vamos a revisarlo. ¿Cómo se otorga, para conocimiento de todos, el programa La Escuela es Nuestra? Recuerden que este programa consiste en distribuir recursos a cada escuela y que sean ejecutadas
la obra o la adquisición que requieran para la escuela por padres y madres de familia. ¿A qué escuela se les da? Tienen que tener un número de registro en la SEP. El CLUE se llama, ¿no? Clave. Una clave. Sí, es una clave. Entonces esa clave, el CLUE es para salud. Tienen una clave los centros educativos, Sí. sea escuela indígena, sea primaria, sea primaria multigrado, sea telesecundaria, sea... Todos tienen una clave. Correcto. Entonces, lo primero que hay que ver, y se lo vamos a instruir a Mario Delgado, es si tienen esta clave estas escuelas, porque es probable que no estén reconocidas por la SEP. A lo mejor hay que ver por qué. Porque son albergues o internados, presidente. Por eso, vamos a ver cuál es la razón, a qué escuelas están vinculadas y apoyar a los niños y a las niñas, por supuesto. Sí, sería un acto de justicia social, sí, que además es la lo revisamos con gusto. Que usted tiene. Presidenta, y con otro tema, usted hablaba hace 1 o 2 semanas que vendrá el titular de Pemex para que explique obviamente cuál es la situación financiera de la que vive la paraestatal petrolera. En ese sentido, también se ha dicho en las redes sociales que Carlos Slim ha invertido millones de dólares en la paraestatal. Quisiera saber si en esa exposición podría darse los participantes o inversionistas en esa paraestatal, pues con el cambio que se dio en el tema de energía, pues el 51% es del Estado y el 49% es... No, Pemex es 100%. 100%. Sí, Pemex tiene esquemas de inversión mixta con privados. Ok. Lo que se cambió por completo es que antes, cuando fue la reforma del 2013, competía Pemex para la explotación de ciertas zonas, bloques les llamaban, al mismo nivel que los privados. Entonces se abrieron las famosas rondas desde la Secretaría de Energía. Entonces, ¿quién quiere invertir en esta zona del Golfo, definida por estas medidas, esta superficie? ¿Quién va a invertir? Entonces, Pemex entraba a competir en la misma condición que un privado. Okay. Varios privados nacionales y extranjeros ganaron esas rondas. ¿Qué pasó? Muchos de ellos no les explotaron, porque su interés era ganar las reservas que había ahí para poder fortalecer sus acciones en alguna bolsa. Pero en realidad no hubo la inversión esperada, que se esperaba con esa reforma. En algunos casos sí hubo. Hay empresas que están trabajando en algunos lugares, en un porcentaje pequeño. Pemex tiene otras formas de colaborar con privados, por ejemplo, contratos de servicio, de que se contrata para que ayuden en la exploración, explotación de cierta zona con criterios muy específicos. Durante años esos contratos de servicios se hicieron muy leoninos en contra, pues, de la paraestatal. Cuando vas en contra de Pemex, pues vas en contra del pueblo de México y de la nación. Entonces a Pemex se le dejó con esta reforma, o sea, ¿qué cambió? Que siempre lleva a mano Pemex. Ya si Pemex dice, no, yo no puedo explotar esta zona, se ve si alguien más lo puede explotar. Pero lleva a mano siempre Pemex. Pemex tiene la posibilidad de hacerlo con sus propias capacidades o de contratar a través de un contrato de servicios a alguna otra empresa o de esquemas mixtos que están perfectamente definidos en las leyes que ya se aprobaron, con el beneficio máximo para la nación y para Pemex. Entonces, en ese marco, desde hace mucho tiempo, hay privados que tienen contratos y que se están respetando. Entonces, así como la empresa de Slim tiene contratos en ciertas zonas, pues hay otros privados que también tienen contratos con Pemex. Ahora, en el esquema mixto, que tiene necesariamente que aportar lo que gana el Estado por el impuesto para el bienestar,
que es el 30%, más beneficios para Pemex, puede acompañarse de algún actor privado. Desde la administración pasada se vio la posibilidad de que algunos de estos yacimientos, pozos en ciertas zonas pudiera acompañarse. Y ese es el marco en el que participan los privados, pero no es que ahora el capital privado va a venir a rescatar a Pemex, sino que se hacen contratos mixtos en algunas zonas. Ese es el criterio que se definió, dándole siempre prioridad a Pemex. La otra cosa que cambió en Pemex y ha ayudado mucho es que antes había consejos y administración de cada filial y de cada subsidiaria. Ahora hay un solo consejo de administración. Entonces ya no se dispersan las decisiones en un montón de organismos, que así había quedado en la reforma del 2003. Ya se está integrando a la empresa de nuevo, pues para hacerla más eficiente y que sea realmente una empresa sólida de la nación. Entonces, Pemex tiene mucha vida por delante, muchísima. Tanto en producción de petróleo, refinación de petróleo, gas y otros nuevos áreas que está incursionando Pemex, que ya las vamos a informar. Entonces, el programa integral de largo plazo de Pemex lo vamos a presentar muy pronto, pero se está trabajando bien en Pemex. Presidente, y en ese sentido, muchos empresarios que trabajaron con Pemex, pues se siguen. Usted ya indicó que ya dio la orden a la Secretaría de Hacienda para que se le pague a los proveedores o a la gente que se le debe. Por cierto, qué bueno que dices, por favor, a todos aquellos que no caigan en los coyotes. Hay mucho coyote, lo dije aquí alguna vez. Si Pemex les debe recursos es de manera directa, no tienen por qué andar usando un intermediario que les va a cobrar una parte y que no tiene ninguna capacidad ni de acelerar un pago ni de nada. La relación es directa de Pemex a los proveedores y se está resolviendo. Yo entiendo ese sentido, Presidenta, porque aquí nos ha indicado que ha dado las instrucciones a la Hacienda Pública para que se paguen esos proveedores, pero sin embargo ahora participará Slim o ya participa, y sin embargo su empresa ICA pues le sigue debiendo a otras empresas. ¿Su empresa qué? ICA. No es bueno, Slim es de ICA. Entonces, pues a mí creo que considero injusto que si ICA, que es de Slim... No, ICA no es de Slim. ¿No? Es Carso, perdón. No, tampoco. No, sí, Carso, sí. Bueno, el tema es que hay empresarios que se quejan que ICA SADCB, con filial en construcciones SADCB, pues no pagan. También está otra empresa norteamericana, Sempra Energy, con una empresa española, Elencore SADCB, que también debe a empresarios con la cuestión esta del parque eólico, el cimarrón en la rumorosa baja. Pero eso es otra cosa. Sí. Es otra cosa. O sea, también Exacto. Un comunicado donde decía que... Perdón, Daniel Escobar de Diario Basta. Ayer decía Coparmex, denunció en un comunicado que para liberar pagos a proveedores... Que no se acerquen a coyotes, cero corrupción. Pero, nada de coyotes para cobrar una deuda en Pemex, no. Decía Coparmex que funcionarios de Pemex eran los que estaban... Pues que denuncien con todo gusto y ahí donde haya alguna corrupción vamos a actuar. Okay. Pero mucho se da por terceros que engañan a un proveedor y le dicen, si vas conmigo y yo te cobro el 10% de lo que te deben, yo te voy a hacer que subas en la lista de proveedores para que te paguen más pronto. Eso no tiene cabida, pues. Entonces, no se acerquen a coyotes, la relación es directa y lo que está haciendo Pemex, primero además son los pequeños, pagarle a los pequeños y se va a cubrir la deuda de manera integral, se está cubriendo, pero no, cero coyotaje de cualquier tipo. Y para terminar, Presidente, quisiera abordar los temas que se quedaron en la administración pasada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema sobre los pobladores de San Gabriel, Zempoala, en el estado de Hidalgo,
pues siguen pidiendo justicia porque pues obviamente pues les destruyeron su cementerio que tenía 2 siglos ahí, y el atrio de la capilla de San Gabriel Arcángel. El entonces presidente de la República le encargó al director de Diego Prieto que solucionara el tema. Pues hasta este momento no ha pasado nada. Lo único, ¿cuál es la capilla? Es la capilla de San Gabriel en Zempoala, Hidalgo, y también destruyeron el cementerio y el atrio de la misma capilla, pues el alcalde que antecedió al que está actualmente. Y bueno, pues les siguen solicitando que el INAH intervenga. Cargamos ahí a Claudia que lo anote para que... Se hizo una restauración de templos dañados por el sismo particularmente, o los sismos, porque fueron varios. En Oaxaca se hizo una restauración de templos muy impresionante en todo el país. A mí en la Ciudad de México nos tocó también restaurar con recursos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene que ser a través del INAH, pues porque son patrimonios. Claro. Bueno, muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver, por acá la compañera que no ha preguntado. Buenos días, presidenta. Yana Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, el pasado 19 de junio desapareció un menor de edad, José Juan Arias Solís, en Valle de Santiago, Guanajuato, presuntamente a manos de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal. Esto durante un cateo sin orden judicial ni carpeta de investigación visible. ¿Qué garantías puede dar su gobierno de que las fuerzas federales no están cometiendo desapariciones forzadas y que hay consecuencias reales cuando lo hacen? No tienen ninguna instrucción de nadie para hacerlo. Si llegara a ocurrir en algún caso, se investiga y se sanciona como debe ser. Este caso, si nos das la información, por supuesto, revisamos. Sí, en este sentido... no somos los gobiernos del pasado. Y el general secretario, el almirante secretario, en el caso de las Fuerzas Armadas, tienen un sentido humanista siempre y de cumplimiento de la ley. Si hay algún elemento que hace alguna cosa que no es debida, se sanciona, pero en particular este caso si nos das toda la información para que podamos informar a la gente. Sí, claro que sí. En este sentido, se podría solicitar a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones para que las Fuerzas Armadas que se señalan entreguen estos datos o aclaren su participación en este operativo. Primero hay que ver cómo fue. Le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación en particular que se acerque a Guanajuato para ver el caso que estás mencionando y poder dar la información, y a partir de ahí pues ya podemos informar más. Y por último, presidenta, ¿cómo puede su gobierno frenar la criminalización de adolescentes o menores de edad detenidos en estas circunstancias y qué intervención tendría para la opción? Vamos a revisar el caso, porque primero hay que saber si es cierto o no lo que plantean, no por dudar de tu palabra, sino que hay que investigar si esto es cierto, cuál es la sanción. Pero nuestras leyes y nuestra instrucción como presidenta es la no criminalización de la juventud. Entonces, en el caso de que haya habido una situación así, tiene que sancionarse con todo el peso de la ley y acercarse a las familias, obviamente, a las víctimas. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, la última pregunta a la compañera de allá atrás, para que... Buenos días, presidenta. Lucirene Castellanos de aguaquemada.m, que es el periódico Los Tubos, la región noreste, Nuevo León, León, Coahuila, Tamaulipas, el Valle de Texas y de la publicación cultural Revista Postdata. Le pregunto, el inventario de emisiones contaminantes que se ordenó en noviembre de 2024 como paso previo a emprender medidas contra la contaminación en el área metropolitana de Monterrey tardará entre 10 y 12 meses, reveló hace unos días el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano. El gobernador de Nuevo León se reunió también hace días con el director de Pemex para abordar la problemática de la refinería de Cadereyta. Y ayer la Profepa clausuró de manera temporal la empresa Zinc
nacional por rebasar los límites permitidos por la norma ambiental. Presidenta, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Y cuáles son los avances de los que le ha informado la secretaria Alicia Bárcena? Se hizo un grupo de investigación que coordina el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM para el caso de todo el estudio de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Monterrey. Lo coordinan pues los mejores científicos de nuestro país en estos temas. Tienen dos trabajos. Uno, el inventario de emisiones, que quiere decir quién contamina, cuánto contamina y en dónde contamina, y se refiere a lo que se llaman fuentes fijas, o sea, industrias, fuentes de área, comercios o otro tipo de producción, y fuentes móviles, que son los coches o los camiones de carga. Están trabajando ya en ello, hay recursos que se les dio por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y están trabajando en coordinación con el gobierno del estado. Esa es una tarea. La otra tarea, que parece similar pero es distinta, es las mediciones en la atmósfera con una red de monitoreo atmosférico que pueda decir en tiempo real la contaminación en cada momento, en cada minuto, como existe en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, el equipamiento y todo lo que tiene que ver con una red de monitoreo, también para poder alertar a la población, conocer cómo se mueven los contaminantes, cuáles se forman en la atmósfera. Entonces, también están haciendo esto. Y además, en particular, pues el trabajo para poder revisar algunas empresas. Entonces, se está trabajando. Por supuesto que quisiéramos que todo estuviera en una semana, pero a veces estos trabajos científicos pues llevan un poquito de tiempo. Lo cierto es que es un trabajo muy profesional y con los mejores científicos mexicanos. Gracias, Presidenta. En otro tema, el equipo de fútbol mexicano se coronó frente a los Estados Unidos. Congratulaciones. La Copa de Oro. Sí. Ajá, pero bueno, ese espectáculo es un negocio neoliberal de la FIFA y las televisoras. Igual, bien por estos deportistas. Pues todo, ¿no? Todo el fútbol y muchos de los deportes son, aparte del deporte, pues son negocios, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de los otros atletas, los que son auspiciados por la CONADE? Puede venir a la mañanera del pueblo el titular Rommel Pacheco a informar sobre las actividades de la Comisión Nacional de Cultura. Sí, está haciendo un gran trabajo Rommel, muy buen trabajo. Y estamos apoyando y vamos a apoyar más a nuestros atletas. Entonces sí, puede venir con gusto. Gracias. Y en otro tema, en redes sociales existe de nuevo una campaña en contra de la directora de Canal 11, Renata Turren, y de Luisa Cantú, de quien piden su destitución por presuntas anormalidades de nepotismo y falta de transparencia en decisiones editoriales. La campaña es encabezada, entre otras personas, por la exdirectora de la extinta Notimex, San Juana Martínez. ¿Cuál es su opinión? Está haciendo muy buen trabajo Renata y va a hacer mejor trabajo todavía. Gracias. Y ya por último, terminó de leer el libro de memorias de la ex canciller alemana Angela Merkel. Sí. ¿Le dejó alguna enseñanza? Sí, es interesante porque cuenta desde su historia personal. Ella nació en la Alemania Oriental, lo que era la Alemania Oriental, la RDA. Y cuenta pues cómo fue el proceso de transición desde su perspectiva personal, de su familia, cuando cae el muro, y después cómo llega a la política, a ser canciller,
de Alemania y las decisiones importantes que toma en determinados momentos. Algunas pues obviamente no podemos no coincidir, pero es muy interesante desde el punto de vista personal su visión y cómo cambia pues su vida a lo largo del tiempo. Y en estos días, ¿qué libro está leyendo, Presidenta? Estoy leyendo un libro, porque vamos a hablar de eso, de una autora muy conocida, se llama Una patria con madre, y habla de la Malintzin. Muy interesante, y vamos a hablar de eso este año porque es el año de la mujer indígena. Y Malinche, o Malintzin, que también en algún momento Cortés es reconocido como Malinche, eso lo sabe más aquí mi querido José Alfonso.